Parashá Pinjas. Hasta este momento en que llegamos a esta porción, la narración del libro de Bamidbar, de Números, ha ido contándonos acerca de toda la historia de Israel en el desierto, básicamente en un orden cronológico. Sin embargo, aquí, en esta Parashá Pinjas, o Finés, se lee en algunas Biblias. Eh, por cierto, se escribe Pinjas. Descubrimos un problema serio en relación con la historia de la guerra contra Midian. Dios manda a vengarse de los midianitas. Así comienza esta porción al son de la guerra. Pero los detalles de esta batalla no se registran sino hasta dentro de varios capítulos más tarde. Y están en la mitad de la parasha Matot. Mientras tanto, en la parasha Pinjas, vamos a analizar varios eventos que parecieran no tener relación y que también parecen haber tenido lugar en distintos tiempos. Este en sí es una pista que nos indica que estos eventos tienen una conexión, obviamente no de tiempo ni cronológica, pero sí temática. Entonces, eso abre eso para buscarle cuál es el tema de esta porción. Ya hemos analizado eh, el resto del libro, hemos visto cómo Israel ha venido históricamente los últimos 38, mejor dicho, ya estamos al final de los 40 años en el desierto, casi llegando al final del libro. Y esta semana pues nos toca Pinjas. Y el tema de Pinjas es increíble, es impresionante, es muy fuerte. Eh, no nos vamos a centrar en él, aunque va a ser parte de nuestra plática, pero no nos vamos a enfocar enteramente en ese tema. Lo vamos a hacer a un lado y nos vamos a centrar en un tema más que gira alrededor de la muerte de Moisés. Es interesante que la Torá saca el tema de la muerte de Moisés aquí, en este momento. Pero Moisés muere hasta el final de Deuteronomio, el último capítulo de la Torá. También eh, es, es algo pues interesante y eso pues nos hace pensar un poquito. Todavía nos falta leer el libro completo de Deuteronomio para llegar a la descripción de ese evento. Pero en esta parte, en esta porción, se toca esta narrativa, esta historia de la muerte de Moisés. Dios le dijo a Moisés, suba a este monte y mira la tierra que te voy a dar, o que le voy a dar a los hijos de Israel, y cuando veas, será reunido a tu pueblo. Eso es un eufemismo, es una forma de decir, aquí vas a morir en el monte. Moisés, vas a morir, como lo hizo con su hermano Aarón. Dios repite este mandato en el lugar apropiado, justo donde esperábamos al final del libro de Deuteronomio. Y eso señala, muchos comentaristas dicen que la historia no sucede aquí en absoluto, ocurre al final de la Torá. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué la Torá elige meternos esta historia en este momento? Eso es muy interesante y eso es lo que pues estamos viendo. A veces la Torah toma algunas historias que suceden en diferentes momentos y las junta unas con otras, con el fin de agruparlos para resaltar entre las historias un tema común. Recordemos que la Torah no solo es una historia, sino que son historias y que sirven para ayudarnos y guiarnos en la vida. Este mismo paradigma lo encontramos en Parashá Noé.
Entonces, al agrupar historias desordenadas, entre comillas, puede resultar un tema determinado que puede enseñarnos algo realmente valioso como lo es en este caso. La Torá las junta hoy para darnos un mensaje. El orden cronológico no predomina en esta historia. Puede ser que la historia de la muerte de Moisés esté relacionada semánticamente con las historias que sucedieron antes aquí en la porción de Pinhas. Al leer estas historias, no, no pareciera. Comenzamos leyendo y no le encontramos conexiones. No pareciera que están unidas o tengan que ver en algo en absoluto a la historia de la muerte de Moisés. Entonces la parashá comienza relatando la recompensa por el celo de los actos, de los hechos de Pinjas, en el que mató a 2 pecadores públicos y puso fin a esa plaga devastadora contra los hijos de Israel. En la Luego de esa historia de que Pinjas mata a Zimri y Cosbi, la porción continúa con un censo detallado del campamento. Entonces todo el capítulo está diciendo, eh, todo el capítulo está diciendo que este, eh, voy a explicar algo aquí. Detrás de mí hay un mapa, el mapa de Israel, pero es verde y está haciendo un efecto que no quería. Pero imagínense ver de atrás. Y esos son los lugares en Israel. Aquí está el mar Muerto, allá arriba aquí está el mar de Galilea. Y este es el capítulo 26. No lo vamos a leer muy chiquito, pero aquí está en esta porción, en esta parte, en este capítulo, se está diciendo a dónde se está legando, se está dando se está repartiendo la tierra para todas las personas que van a entrar. Entonces, después de la historia de Pinjas, viene esta historia. Luego de esta historia, viene otra que es muy interesante, que es el relato de una narración a un nivel legal de las hijas de Zelofejad, que buscaban recibir herencia de su padre al no aplicársele a ellas las reglas normales de herencia que se les estaban aplicando al resto de la nación. Ellas de repente se vieron como que se quedaron sin herencia y ellas hacen un caso de eso. Eso es después de la repartición o del censo que se hace para que se reparte la tierra. Y luego, inmediatamente, viene, después de estas 3 historias, tenemos la historia del mandato de Dios que ascienda al monte Abarim, Abarim, donde Él morirá. Y aquí es donde Él vamos a ver el legado que él tiene. Parece totalmente todo esto ajeno a cualquiera de estas historias, pero ¿habrá alguna conexión entre la muerte de Moisés y estas 3 historias anteriores? En realidad, vamos a ver esto, que el tema central que este camino abre a lo largo de todas estas historias aparentemente no está relacionada, pero el tema
ese legado. Y ese legado que Moisés va a dejar. Y a- a hablar de esto. Vamos a destapar, vamos a desnudar esta historia muy interesante de este legado. Muy bien, un legado es una disposición legal formalizada que de un bien o de una parte del conjunto de sus bienes que hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetada por el heredero o herederos. Es aquello que se deja o transmite, es aquello que se transfiere a los sucesores, ya sea cosa material o inmaterial. Eso es lo que es un legado, es esa transferencia de bienes materiales o inmateriales que se van a trasladar a las personas que están recibiendo ese legado. Retomemos un poquito o retomemos nuevamente estas historias, retornemos también a ellas y veamos la primera. Después de la historia de Pinjas, el celoso, Dios le da una recompensa y dice, le doy a Pinjas mi pacto de paz. Y ahí, como dice en Números 25, 10 al 17. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finehés, que es Pinjas, ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Muy bien, y es por eso que por Pinjas, gracias a Pinjas, gracias, Dios no destruyó a Israel. Entonces, Dios muestra su celo por medio del pecado que ellos hicieron y Pinjas hace eso que hizo. Entonces, ¿qué pasó aquí? El versículo 12 dice, por tanto, anuncia, di, he aquí, yo establezco un pacto de paz con él. O sea, aquí le está diciendo Jehová a Moisés, dile a Pinjas que yo establezco un pacto de paz con él que constituirá para él y sus descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haberse hecho expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del israelita muerto, que fue muerto con la madianita, era Simri ben Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, jefe de una tribu, padre de una familia en Madián. O sea, esta mujer era una princesa, era una mujer hija de un líder, padre de una familia de Madián. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, atacad a los midianitas y destruidlos. O sea, Dios está entregando en manos de los israelitas al pueblo de Madián y por haber hecho lo que hicieron, que eso hoy no lo vamos a ver, eh, pero es por haber seducido a los hijos de Israel a cometer pecados y además a dirigirse a los dioses que ellos tenían, como Baal, dioses que sacrificaban a los niños, que no suena tan raro como hoy. Antes sonaba, uy, ¿qué es eso? Y hoy es casi que práctica cotidiana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó y obviamente Dios estaba enardecido contra ellos. Dios estaba en total desacuerdo contra lo que ellos hicieron.
y estuvo a punto de destruir al pueblo de Israel. Y gracias a Pinjas no sucedió eso. Entonces, eh, lo clave es que él estableció un pacto, Dios estableció un pacto con él. Él hizo, Pinjas hizo lo que hizo y Dios solucionó bendecirlo a él, estableciendo un pacto de paz con él. Y no solo con él, sino con su descendencia después de él. Un pacto de sacerdocio perpetuo, por recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Básicamente, obviamente que en su corazón él hizo eso de esa forma, de celoso porque la gente estaba desenfrenada, envuelta en ese pecado terrible. Entonces, ese pacto lo hizo para generaciones venideras con él, el convenio eterno de sacerdocio. La recompensa de Pinjas no solo era para él y sus descendientes. O sea, aquí él y sus descendencias quiere decir la herencia de Pinjas para sus descendencias, el legado de Pinjas que va a dar a sus descendientes, es esta misma recompensa que Dios le dio a él. Entonces, esta es la primera historia que vimos. Veamos la segunda. Aquí en la segunda historia, vemos inmediatamente después de esta historia tan fuerte, cómo Jehová hizo su pacto, cómo Jehová hizo su pacto con Pinjas y cerró su recompensa. Entonces Dios le ordena que haga Moisés un censo. Y ese censo es muy diferente al censo con el que se inicia el libro. Este censo es aún mucho más robusto, es mucho más categórico, es mucho más explícito. No solo da números, como en el primero, y tales los hijos de fulanos y menganos, tantos, y tantos, tantos. Aquí se están escogiendo, o sea, se está escogiendo las familias para que se les entregue la herencia, el legado, otra vez. Entonces, por eso es que es diferente esta a la anterior. Esta tribu tuvo muchos hijos y fueron sus nombres, bla, 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 y cada uno de sus hijos fueron bla, 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 y bla, bla, bla. Y así sucesivamente va dando detalles específicos de cómo se va a asignar la herencia. Es muy importante, o sea, es por nombre. Increíble. O sea, están a punto de entrar a la tierra prometida y lo que Dios les va a entregar, se los está entregando por nombre. No por grupos, no por ideologías, no porque pertenecemos a una religión y Él nos va a dar... No, no, no. Por nombre. Por nombre. Que sea el Espíritu de Dios que hable eso. Por nombre. Esta es una gran diferencia. Todos los nombres de los diferentes descendientes están en la mesa porque ellos van a recibir algo. Bueno, preguntémonos primero, ¿por qué están haciendo este censo? Estamos ya casi al final de los 40 años en el desierto y el pueblo está a punto de entrar a la tierra. El censo enumera a los descendientes, los identifica cada tribu y eventualmente ellos obtendrán su propia porción de la tierra de Israel. Ellos van a entrar a la tierra de Canaán, van a conquistar la tierra y ya se les está asignando.
esa porción. Para estas personas, la gente del censo dividió la tierra como sus porciones. O sea, la gente que se censó eh, figura entre las personas que se les va a dar sus herencias por porciones al recibir la tierra, al entrar en la tierra de Israel. Y estas personas habitarán en la tierra de Israel como representantes de sus tribus y como representantes de sus familias. Ellas a la vez van a heredar a sus familias. O sea, eso es lo que se está, este grupo de personas, esta representación de personas que está todo en el capítulo 26, es eso. Y de ahí viene la siguiente historia. La siguiente historia es la historia de las hijas de Zelofejad. Y esto deja muy claro que el censo se trataba realmente de un legado, la herencia que iban a recibir. Y es el mismo tema que se trata aquí, con las hijas de Zelofejad. Inmediatamente después del censo, las hijas de Zelofejad se acercaron a Moisés con una petición. Y esa petición es que dice, esto en Números 27, del 1 al 8. Y dice, y se acercaron entonces las hijas de Zelofejad ben Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, y de la familia de Manasés ben José, cuyos nombres eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron, ellas 5, se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, y ante los jefes, y ante toda la asamblea, en la entrada de reunión, diciendo, muy bien, ellas llegaron a la entrada del tabernáculo con esa petición, delante de la asamblea. Nuestro padre murió, dijeron, en el desierto, pero él estuvo entre la comunidad de los que se agitaron contra Jehová, en el grupo de Coré. Pues, él no estuvo ahí, entre esos agitadores, en el grupo de Coré, sino que murió por su propio pecado y no tuvo hijos. Solo nos tuvo a nosotras 5, ¿verdad? Porque, ¿por qué el nombre de nuestro Padre ha de ser excluido de entre la familia? Por no haber tenido un hijo. Dadnos derecho entre los hermanos de nuestro Padre. Moisés presentó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, dicen bien las hijas de Zelofejad, desde luego que les darás derecho de herencia entre los hermanos de su padre, y harás que la heredad de su padre sea traspasada a ellas. Es muy importante esta frase, cuando alguien muera sin hijos, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Y los hijos de Israel hablarán así, cuando alguien muera sin hijos, haréis que la heredad sea traspasada a su hija. Muy bien, aquí básicamente lo que están diciendo es, nuestro padre murió en el desierto, pero no tuvo hijos. Ningún hijo para heredar la eventual porción de la tierra de su padre en Israel, tal como se había estipulado que se trasladara, se transfiriera la herencia de los hijos, de los padres a los hijos. Pero este caso no estaba contemplado. Pero escuchemos con cuidado las palabras que usaron para hacer este reclamo, para hacer esta petición. Ellas no se limitaron a decir, por favor, otórganos la heredad de nuestro padre.
Se nos fue de las manos. La ley no permite eso. No dijeron eso. Y esta fue la, la palabra que ellas usaron, en el que está en el versículo 4. ¿Por qué el nombre de nuestro padre ha de ser excluido entre su familia? ¿Por no haber tenido un hijo? Dadnos derecho de entre nuestros hermanos. ¿Por qué el nombre de nuestro padre va a ser borrado de Israel? Lo que pedían en realidad era tierra, sí, pero no se trataba no estaban enfocándose por la riqueza, sino se estaban enfocando por un tema muchísimo más grande. Ellas estaban tratando el legado de su padre. ¿Por qué no tenemos derecho de recibir el legado de nuestro padre? ¿Por qué el nombre de nuestro padre debe ser borrado? Entonces Dios concede su petición y hace que Moisés anuncie esta nueva regla que está en el siguiente capítulo, que dice, versículo, perdón, que dice, del 8 al 11, voy a empezar nuevamente leyendo del 8 y dice, y los hijos de Israel, a los hijos de Israel hablarás así, cuando alguien muera sin hijos, haréis que la heredad sea transferida a su hija, traspasada a su hija. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al padre más cercano de su familia, el cual la poseerá. Esto será para los hijos de Israel un estatuto de derecho, tal como Jehová lo ordenó a Moisés. Este es un decreto legal, es un decreto legal. Se está estableciendo una nueva norma. No estaban contempladas las normas así, hoy se están contemplando. Cuando aquí en base a esto se van, como que las historias se van juntando. ¿Quién está heredando qué? ¿Quién está recibiendo el legado de quién? En todas las historias. Cuando el padre no tiene hijos, el legado va a ser las hijas, y si no hay hijas, el legado va a los hermanos de su padre, etc. Entonces el texto enfatiza que incluso cuando las reglas normales de la herencia no se aplican, hay enmiendas como esta, planes de contingencia para asegurarse que todos tengan la oportunidad de continuar con su legado. Entonces, las tres historias realmente tratan eso, el legado. Pero si miramos de cerca también, vamos a ver que hay una tensión sutil en el texto. Moisés parece desempeñar el papel de facilitador de legado en las tres historias. Moisés vela por el legado de las tribus y Moisés vela por el legado de su nieto sobrino, Pinjas, y Moisés vela también por el legado de las hijas de Zelofejad. Estos son casos especiales. Y por eso se hizo esta enmienda aquí, que Dios la trasladó y la estableció. Y Moisés está resolviendo, manejando. Estos son como los, claro, no son los últimos actos de Moisés, porque ya vimos, ahora estamos entendiendo por qué la historia de estas tres se juntan en este tema, en el tema del legado. Pero el propio legado de Moisés parece estar totalmente ausente de estas historias. Este es el caso implícito que no se relata. O sea,
Uy, momento, ok. Si vamos leyendo, aquí hay legados para todos, pero no está el legado de Moisés. La historia de Pinjas. ¿Quién funcionó como intermediario entre Jehová y Pinjas? ¿Y quién le entrega el mensaje de su legado a Pinjas? Es Moisés. Ahora, eso no podría verse como algo especial, ya que Moisés muy a menudo hace ese papel no, no es intérprete, ay, ese papel de intercesor entre las dos eh, entidades, o las dos personas o entidades. En casi todo, Moisés es el portavoz de Dios. Moisés es el facilitador de los mensajes. A Dios le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo. Eso lo hemos visto una y otra vez. Pero si yo fuera Moisés y estuviera haciendo este anuncio tan impresionante y especial, porque aquí ya se está repartiendo la piñata. Aquí ya se está repartiendo el pastel. Aquí se está entregando el legado. Aquí se está disponiendo a quién le va a tocar qué. No podría dejar yo de pensar que estoy asegurando, estoy garantizando el legado de el sobrino, el nieto sobrino, o el hijo de mi hermano, el nieto de mi hermano, y que y que se está estableciendo ese legado por perpetuidad. Lo está entregando. Lo está entregando. Dios está haciendo una enmienda especial para esta persona. Y no solo para esa persona, sino también para los descendientes de esa persona. Ellos también van a ser favorecidos por esa gracia que Dios les está otorgando. Qué precioso ver que el hecho de alguien afecte a las generaciones futuras. Entonces Moisés se asegura de que eso suceda. Él está lidiando con eso, él está fielmente trasladando a el pueblo esas resoluciones que están sucediendo. Pero, ¿y mis hijos? ¿Cuál es el legado de mis hijos? Diría Moisés. Entonces, luego en la siguiente historia del censo, al final de la lista, nos encontramos con la familia de Leví de la tribu de Moisés y Aarón. Eso está al final del capítulo 26. Y eso dice lo siguiente. Estas son las familias de Leví. La familia de Libnita, la familia de Hebronita, la familia del Maalita, la familia del Musita, la familia del Coreita, y Coat engendró a Amram. Y la mujer de Amram se llamaba Jocabed, hija de Leví, que le había nacido en Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram y a Aarón, a Moisés, a Miriam y a su hermana. Miriam su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y los levitas empadronados fueron 23,000, todos los varones de un mes para arriba. Y no fueron contados con los hijos de Israel, por cuanto no se les dio heredades entre los hijos de Israel. Estos son los empadronados por Moisés
y el sacerdote Eleazar. Esta parte, este versículo que parece muy, muy inocente, el 63. Estos son los empadronados por Moisés y el sacerdote Eleazar, quienes empadronaron a los hijos, o sea, de Israel en los campos de Moab junto al Jordán. Perdón, me adelanté. Junto al Jordán fueron empadronados. Vamos a regresar la cortina. Muy bien. Pero el punto que yo quiero enfatizar aquí es el siguiente. Es Moisés el que o sea, Moisés está recibiendo el, el- el- el caso de cada familia por nombre y él lo está estableciendo, él lo está reforzando, él lo está ejecutando. Él es el ejecutor de todo esto. Moisés está entregando, él sabe por nombre, él se ha dado el trabajo de decir a todas las tribus, a todas las personas, a todas las familias, a todas las personas de cada tribu que se van a encargar de recibir este mandato de Dios, de recibir la tierra y que eventualmente ellos van a encargarse de trasladárselo a ese legado a sus descendientes. Muy bien, entonces el 63 dice eso. Estos son los empadronados por Moisés y el sacerdote Eleazar, quienes empadronaron, quienes tomaron nota a los hijos de Israel en los campos de Moab. Estaban en los campos de Moab cuando él se dio el trabajo a hacer esto, junto a Jordán frente a Jericó. O sea, Moisés tenía la tierra enfrente y él se estaba encargando de entregar los derechos que Dios estaba otorgándole a cada uno. O sea, por eso es que este censo no es tan comparable como el primero, porque el otro más se trataba de números. Los de la tribu son tantos. Este censo está hablando ya más específicamente, intencionalmente. Se le está entregando a cada persona el derecho de recibir, ocupar la tierra de Israel. Entre ellos no existía ya ninguno de los empadronados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes hicieron el censo de los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho, ellos morirán sin remisión en el desierto, y no quedó ningún varón de ellos, excepto Caleb ben Jefone y Josué ben Nun. Entonces, esta lectura menciona a Moisés como a Aarón como parte de su linaje, de su tribu. Y luego, como esperábamos, comienza a enumerar a los hijos de su próxima generación. Enumera a los hijos de Aarón, pero luego, para hacerlo más deliberado posible, más intencionalmente posible, justo cuando esperaríamos leer la lista de Moisés y sus hijos, después de todo lo que se viene diciendo, y este y otro y ese, hey, y Moisés no apareció, el censo termina. Entonces sabemos que Moisés tuvo hijos, Gersón y Eliezer. ¿Qué pasó con ellos? ¿Deberían ellos estar ahí? ¿Por qué no fueron mencionados? Y su ausencia es evidente, hasta cierto punto aterradora. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién hizo el censo?
¿Quién sino el mismo Moisés y su sobrino Eleazar? Una vez Moisés es el que anuncia el legado, una vez más, él es el que anuncia el legado a todos. Él va y lo entrega. Pero su propio legado brilla por su ausencia. Si Moisés no estaba pensando en su propio legado ante Pinjas, probablemente aquí ya estaría pensándolo. ¿No les parece? Entonces primero tenemos el legado de sus hermanos y luego el legado de todos los demás. Y hay una enmienda para que las hijas de Zelofejad también reciban su propio legado. No solo ellas, sino todos los que estén viviendo casos similares. Entonces, en la última historia trata sobre aquellos cuyos legados no habían sido contabilizados. Y aquí tal vez los legados de Moisés estarían posiblemente ahí, pero nuevamente miremos cuál es el papel de Moisés en esta historia final. Él es quien atiende a las hijas de Zelofejad para presentar su reclamo en su legado. Moisés atiende a las 5 hijas. Moisés agarra a Maala, a Noa, a Ogla, a Milca, a Tirsa y les dice, no se preocupen. O sea, eso, estoy adelantando la historia un poquito. Ustedes van a recibir. Y el nombre de su padre no va a ser borrado. El derecho de su padre continúa. Su padre tiene legado para ustedes. Básicamente es lo que le está diciendo. Su progenitor murió, pero el legado de él, ustedes lo van a recibir. Básicamente, eso es lo que está diciendo. Y Moisés es el que se está encargando de eso. De ahí, quien atiende a los demás con sus nuevas noticias, garantizándole a cada una de las familias de todo Israel, aquellos también van a recibir su legado. Entonces, vemos que Moisés está haciendo eso fielmente, precisamente, puntualmente, con nombres, con familias y nombres de las personas para que todos estén cubiertos. Entonces, aquí vale preguntarse la idea, ¿y qué pasó con el legado de Moisés? ¿Qué pasó que Moisés no está recibiendo su legado? Incluso personas que normalmente no tendrían un legado, aquí están asegurados con su legado. Moisés se asegura de seguir las instrucciones de Dios para que todos reciban. Pero ¿qué hay de Moisés? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con sus hijos? Y ahora, después de todo esto, sigamos con la historia. Donde Dios le dice a Moisés que suba a la montaña donde morirá. Ahora preguntémonos otra vez, un momento. Hey. Ok, estamos esperando algo, pero la siguiente parte de nuestra historia es Moisés, prepárate, sube al monte, porque morirás. Entonces, ante esta ultimátum, ante esta final de la historia, de la vida de Moisés, nos preguntamos otra vez, si yo fuera Moisés y me dice a mí Dios, prepárate, sube al monte, porque ahí te juntarás a tus padres. Y acabo de ver a Pinjas
que le entregué su legado asegurado. Y acabo de ver a las hijas de Zelofejad, a quienes también a ellas 5 se les entregó su legado, quienes estaban sufriendo mucho por eso. Y así a todo el resto del pueblo de Israel. Todas las familias fueron cubiertas. ¿Qué es lo mínimo que podría? Todos están siendo cubiertos. ¿Y qué puede pasar en la cabeza de Moisés? ¿Cómo reaccionaría Moisés? ¿Cómo reaccionaría yo ante esta situación? Hasta aquí. Aquí termina todo. Hasta aquí llegué. Ya me voy a morir. Y no que esté temblando porque ya me voy a morir, sino ya terminé mi carrera. Corrí mi carrera hasta donde me la gocé todo el tiempo. Pero, ¿es esto todo? ¿Hay legado para mis hijos? ¿Cómo continuará el legado de mi nombre? Sí. Pero esas son las ideas que yo me haría. Y esas no son las cuestiones que Moisés formuló en su cabeza. Él dijo, Dios de todos los seres vivientes, pon a alguien sobre este pueblo para que los guíe, para que no sean un pueblo sin pastor. Eso es lo que estaba pasando por la cabeza de él. Moisés no se queja y no pide, no hace berrinche a Dios por su legado. Simplemente le pide a Dios que ponga un pastor para ese pueblo, que ponga un líder para ese pueblo. Y eso es lo que él hace. Moisés dice a Jehová, Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga a un varón sobre la asamblea, que salga adelante con ellos y que entre adelante de ellos, que los saque y los introduzca para la congregación de Jehová, no sean ellos como ovejas sin pastor. Aquí ya está, él no se está preocupando de herencias ni de legado, él está preocupado por el destino de su pueblo, del destino del pueblo de Dios. Y le pide, Padre, elige un líder que realmente los guíe. Perdón. No lo vi venir. Disculpen. Ahora vamos a ver un poquito más, a hundirnos un poquito más en el hebreo para ver qué palabra usa. Aquí dice, pero todavía miren miren esta palabra, que es la palabra que dice, Señor, establece, pon un varón en la asamblea. Y la palabra que usa para poner esa es ifkod. Pon un varón en la asamblea. Y esta misma palabra es usada en el censo, cuando se contaban los legados de cada tribu. Entonces, implícito en esas palabras, casi se puede escuchar el clamor de Moisés, donde Moisés está poniendo el legado en cada una de las en cada una de las familias, en cada una de las personas, en cada una de los casos.
Y aquí estoy usando la misma palabra. Señor, pon, ifkod, pon. O sea, él está usando el mismo verbo. Dale un legado a este pueblo. Aquí se puede escuchar el clamor de Moisés. Y hay se siente la añoranza de él. Donde Moisés le está diciendo, o podría estar diciendo, ¿dónde está mi legado? Designa algo, pon algo para mí. Entonces Dios respondió a Moisés. Y le dijo, toma a Josué ben Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tu mano sobre él. Y harás que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Y le impartirás autoridad delante de ellos. Lo investirás con tu autoridad para que toda la asamblea de los hijos de Israel les obedezca. Al leer esto, me acordé cuando los hijos de Israel llegaban a ofrecer sus ofrendas por las culpas y pecados que habían cometido y cómo ellos trasladaban su pecado imponiendo manos a la oveja o a la víctima que iban a usar para el sacrificio, al animal. Y ellos trasladaban su entidad, su esencia a ese animal. Y morían por su pecado, pero había un sustituto. El punto siempre ha sido ese, tener un sustituto para que eso suceda, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Entonces, aquí pasa algo similar, no en el sentido de pecado, pero sí en el sentido de transferencia. Porque al poner la mano sobre la víctima, está transfiriendo la culpa, el pecado al animal para que el animal derrame su sangre y expíe por esos pecados. Lo cual es una figura que ya sabemos cómo termina. Y aquí está pasando algo similar. Aquí hay algo pasando, lo que yo acabo de escribir es algo sobrenatural. Es algo que pasa por fe. Y lo que Moisés está haciendo al imponerle sus manos a Josué, también es una transferencia de autoridad, es una transferencia muy clara, una impartición de autoridad, una investidura de sus funciones, de sus dotes como Moisés, los tuvo y lo hizo frente a la asamblea para que, siendo un acto sobrenatural, obviamente, debe haber habido una manifestación sobrenatural. Que los hijos de Israel vieron para que ellos supieran que esa era la persona que Dios había elegido, ese pastor que Dios había elegido. Entonces, si miramos un versículo más adelante, vemos que el nuevo líder será Josué, no un pariente de Moisés, no un hijo de Moisés, como suele suceder en muchas organizaciones, donde no es el hijo, el escogido, es Dios quien escoge. Evidentemente no es el hijo que va a seguir dirigiendo, pero Dios escogió a alguien. La respuesta para Moisés, donde
Moisés le había preguntado a Dios que pusiera a alguien, un pastor, que lo dirigiera. Entonces esa respuesta ya fue contestada. Pero parece que la súplica más sutil por el legado de él también no ha sido contestada y de hecho ha sido ignorada. Pero tal vez no. Miremos cómo responde Dios. Dios le dice a Moisés en el 18, toma a Josué ben Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tu mano sobre él. Y un poco más tarde, en el versículo 20, lo investirás con tu autoridad para que toda la asamblea de los hijos de Israel le obedezcan. O sea que básicamente está diciéndole, mira, hazlo y mira, que la gente vea. Josué no solo es el nuevo líder, totalmente independiente del liderazgo anterior, sino que él continúa el liderazgo de Moisés. Es la extensión, Moisés se vuelve la extensión, la esencia del liderazgo de Moisés, tal como el caso de lo que describí, de cuando llegan a ofrendar una víctima que va a morir por sus pecados ellos ponen mano, transfieren, hacen esa transacción de pasar la esencia al animal y expían por el pecado. Alguien tiene que morir. O sea, no pecamos de gratis, alguien tiene que morir. Entonces, los versículos enfatizaron que Moisés le da el liderazgo a Josué, y eso quiere decir que se vuelve la continuación del liderazgo de Moisés, y eso quiere decir que se vuelve la extensión del liderazgo de Moisés. Le entrega la autoridad a Josué y se toma a sí mismo y se fusiona, por así decirlo, su esencia a Josué, tal y como lo haría al imponer manos a una víctima de animal. Moisés tiene ese legado. Moisés está viendo su legado. Su legado está reproduciéndose. Su legado está dando fruto. Aquí como que se empieza a ver. No es un legado biológico como en todos los casos anteriores, sino se trata de un liderazgo. Un liderazgo que tiene todo el sentido de facilitar las necesidades del pueblo de Israel, dirigir al pueblo de Israel, ser intermediario con Dios, ser esa intercesión con Dios y el pueblo. O sea, Josué va a tomar ese mismo lugar. O sea, qué honor pues para Josué. No simplemente se está asignando la posición, sino se está trasladando, se está impartiendo, se está transfiriendo esa unción de liderazgo que iba a recibir él. ¿Quién es Josué? Jehová salva. Es alguien que no se dedicó a servir a nada más que a Moisés. Su misión en su vida fue servir a Moisés. Él mismo se minimizó a sí mismo con el propósito de servir a otros. O sea, él tenía ese corazón de líder que tenía Moisés. Y Moisés, la misma analogía que él usa de lo que debe ser el liderazgo, que el pueblo no sea un rebaño sin pastor.
un pastor no se trata de sí mismo, no tiene que ver en absoluto, no se trata de él. El pastor lo que hace es servir enteramente al rebaño, se debe al rebaño, se debe para dirigirlo, se debe al rebaño eh, em, para, como Moisés lo hacía, para agarrar su palo y darle un palazo a la oveja, eh, para restituirlo, para castigarlo, para disciplinarlo, restituirlo, con el propósito de restaurarlo, que busque la misma restauración delante de Dios esa persona. Moisés se minimizó a sí mismo por el valor del resto. Y esa era la misión grande. Ese es el líder perfecto, alguien que se vuelve secundario a las necesidades, o se hace secundario a sus propias necesidades y pone las necesidades del grupo por delante. Las necesidades del rebaño, las necesidades de la congregación en este caso. Y eso es lo que estaba siendo transferido a Josué. Ese fue el legado de Moisés que tomó el pueblo lo vio, eso fue un legado que fue trasladado a vista de todos, enfrente de Dios, enfrente del tabernáculo, enfrente de la tienda de reunión, enfrente de la congregación, enfrente de la nube. Dios dice que subió, le dijo aquí, después de haber eh, de haber hecho esto con Josué, ese fue el legado. Y esto continuaba en la cima de la montaña. Y ahora el nombre de la montaña a donde Dios le dice que vaya, porque ese es el siguiente paso, ¿ok? Ahora sube a la montaña, donde tú vas a morir. Entonces, Dios dice que subió al monte, a Barim, a Aarón. Esa palabra aparece también en la historia de las hijas de Zelofejad. Dios dice que si las hijas de Zelofejad tienen razón y la herencia de su padre debe de pasar a ellas. Y antes de eso no tenían ellas no tenían ningún derecho de recibir tierra. Pero aquí cambian las cosas. Y el mecanismo por el que cambia eso es Yabarim. La tierra que se transfiere. Que es la misma palabra de subir al monte y continúa con ellos aquí en esta montaña de Jabarim, en el Har Jabarim. Es como que si Dios le estuviera diciendo a Moisés, sube a esta montaña, porque esta montaña a la que tú vas a subir es la montaña. Aquí en esta montaña, aquí está en el versículo 27, 5, 8, que dice, Moisés presentó su causa delante de Jehová. Jehová respondió a Moisés diciendo, dicen bien las hijas de Zelofejad, desde su hija, o di a su hija, no, me parece que ahí está algo malo, a los hijos de Israel hablarás así, cuando alguien muera sin hijos, haréis que la heredad sea traspasada, y ese es Abar, que es la misma palabra de Abarim, a su hija. Entonces, Abarim, mejor me desaparezco, en Abarim, Abarim viene a ser, Abarim viene a ser el monte Abarim viene a ser el monte de la transferencia de los legados. Es impresionante cómo
están conectadas las dos palabras. Aquí se está haciendo puras transferencias de legado y avarim es donde está ocurriendo todo esto. Las transferencias se están dando en el monte Avarim. Es la montaña de las transferencias de los legados, en el que el legado de todos, el legado de cada uno, continuará. Y es por eso que esta historia de la muerte de Moisés está entremetida en esta selección de historias, porque todas tienen que ver con el legado. Dios escoge y le dice, tú entrarás a la tierra. Y ese es el legado, donde todos los legados están siendo transferidos a sus nuevos dueños. Y aquí hay un llamado de atención en la historia para que podamos decir, oye, continúa con el legado de esta persona de la que tú estás recibiendo, su ideología, sus valores, no como hoy está pasando, que nos están destruyendo todo. Fuerzas del mal se han metido para destruir el legado familiar que ha funcionado por la historia. En los últimos tiempos, este legado está siendo interrumpido por el mal, por las fuerzas de estos, como en el caso de Israel, ya estaban por entrar a la tierra prometida y los pueblos alrededor se voltean a pelear contra ellos. Algo así está pasando hoy en día. Todos estos valores, todas estas están siendo arrebatados y si no hubiera sido por la intervención de Pinjas, que él intervino delante o ante la plaga de falta de valores, de la seducción sexual de las hijas de los midianitas que los atacaron, y no solo eso, les influyeron con todos los dioses de ella, al dios Baal, a los sacrificios de niños, etcétera, etcétera. Suena muy actualizado el tema, suena muy actualizado, y eso es lo que está pasando. Las fuerzas del mal están al acecho para que robarnos nuestro legado. Las fuerzas del mal están revueltas y están atacándonos para destruir nuestro legado. Y esto es la historia que se está dando aquí. Dios está enseñando que cuando se trata del liderazgo, este es el único tipo de legado que importa. Y ese es el legado del liderazgo. Ese es el legado que Moisés nos ha destinado a recibir en la montaña de la transferencia de los legados. El líder de la congregación se asegura que todos sus miembros reciban su legado justo antes de entrar a la tierra prometida. Y quiero terminar con una reflexión. Moisés
separó sobrenaturalmente a transferir el legado para toda la congregación, para realmente transferir a su pueblo sobrenaturalmente eso. Él no quería que ninguna de las ovejas, por nombre, no tuvieran su porción en la tierra de Israel. Y ese es el verdadero liderazgo. Y lo recibió una persona que, en Yehoshua, que es la que continuará ese legado que Moisés inició. Y Moisés se lo transfiere fielmente. Fiel quiere decir Caleb. Fielmente recibe, no es Caleb, pues, pero fielmente recibe Josué el liderazgo, que es el que va a seguir él dando a su pueblo. Y quiero finalizar con esta escritura. Yeshua fielmente también subió. Realmente él no subió a la montaña. Él subió, bueno, de hecho bajó y después subió al cielo. Pero él dejó este mensaje. No se turbe vuestro corazón. Creed, es tener fe en Dios. Creed también en mí, Yeshua. En la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Si no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Entonces le dice Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. Todo esto es alegórico, obviamente, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Yeshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el líder que murió por nosotros, que nos abrió el camino, que nos justificó, que a los que vamos por el camino, su verdad y su vida. Todo esto, su camino, camino es sinónimo de Torah, verdad es sinónimo de Torah y vida es sinónimo de Torah. Un líder por excelencia que nos dirige por el camino correcto y nos lleva al lugar donde Él ya tiene establecido nuestro legado. Él ya nos entregó nuestro legado. Y con esta reflexión termino. Les deseo feliz Shabbat y muy interesante la porción, porque la porción realmente es muy fuerte de Pinhas, pero sí habla del legado que Dios tiene para su congregación. Shabbat Shalom.